Se llama ¿Cómo puedo conocer a Dios? Hay muchas formas en que nosotros pensamos que conocemos a Dios o tenemos nuestra propia estrategia para conocer a Dios. Pero ¿cómo podemos realmente conocer a Dios? ¿Cómo lo podemos conocer? Sabemos nosotros que Dios quiere mostrarnos más de lo que Él es. Cada día Dios quiere mostrarnos más cómo es Él en nuestra vida. Y nosotros, pues a veces no nos damos cuenta, pero son tantas las situaciones, tantas las ocasiones en las que Dios se muestra a nuestra vida que pasan desapercibidas para nosotros. Ahora, ¿estamos buscando nosotros a Dios con todas nuestras fuerzas? ¿Nos anima y nos refresca el tiempo que pasamos con Dios? ¿O lo sentimos más como una especie de rito? De que ya tengo mi media hora o mis 40 minutos o mi hora, o lo que es peor, sentimos que no vale la pena dedicarle tiempo a practicar una relación personal con el Señor. ¿Cuál es la situación? ¿Y cómo es que nosotros necesitamos conocer a Dios? Vamos a ver en la Escritura el contraste de dos personas, el contraste de dos mujeres. ¿Cuál fue la diferencia que hubo en ellas? Que precisamente pudieron darse cuenta de lo que es Dios. ¿Sí? Vamos a hablar de una mujer que se llamó Gomer, que fue la esposa del profeta Oseas, del profeta que vimos en la palabra de la semana. Gomer era una mujer inmoral, era una mujer promiscua. De ahí que la palabra del Señor vino a Oseas precisamente en medio de una gran angustia personal. Una relación que marcaban la destrucción de un hogar. Y bueno, en esa época también en la que nos referíamos del profeta Oseas, pues la sociedad era corrupta, la ley de Dios era rechazada, y Oseas vio precisamente un reflejo de su vida matrimonial en lo que debe ser el dolor de Dios cuando Israel demostró precisamente ser completamente infiel. Entonces Gomer, la esposa de Oseas, y por otro lado Ana, la esposa de Elcana, ¿sí? Que también tenía otra mujer que se llamaba Penina. Vemos cómo por el lado de Gomer, una mujer, decíamos, inmoral, promiscua, una mujer que tenía un problema serio, que era buscar su deleite personalmente. Era una mujer arrogante, buscaba lo que, pues a lo mejor Oseas no podía darle, pero eso la llevaba precisamente a la destrucción de su hogar. Y por otro lado estaba Ana, una mujer que clamaba a Dios porque la otra esposa de Elcana tenía hijos y Ana era una mujer estéril. Entonces, pues la confrontación de las dos partes era muy significativa. Por un lado, una mujer que no le importaba nada de Dios, y por otro lado, Ana, una mujer que clamó a Dios precisamente porque le diera un hijo. Hizo una promesa, inclusive llegó un momento en que ella está tan desesperada, está orando, que está moviendo los labios, y el sacerdote Elí la ve y piensa que está borracha. Y le llama la atención, y ella pues finalmente le dice que no es así, sino que en realidad ella está entregándole su alma al Señor para que le conceda el tener un hijo. Entonces, a Gomer le tenía sin cuidado el conocer a Dios. Ella buscaba satisfacer sus propias concupiscencias, pero en cambio Ana buscó a Dios con todo su corazón. ¿Cuál fue la diferencia entre estas dos mujeres? Bueno, el conocimiento de Dios. Nosotros necesitamos profundizar nuestra relación con Dios y mantener una entrega de todo lo que somos precisamente a Él. ¿Cómo? Pues nosotros debemos acercarnos a Dios honestamente.
Primeramente, lo que hicimos fue recibir a Cristo en nuestro corazón, confesar nuestros pecados, pasar al arrepentimiento, bautizarnos, estudiar la Escritura, tener tiempo de oración, y así fue como empezamos nuestra relación con Dios. Acercarnos a Él honestamente. Después, nosotros también entendemos o debimos entender que debemos depender de Dios. Nuestra dependencia de Él tiene que ser absoluta. Y Ana veía como su única fuente de consuelo y poder precisamente a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 10. Dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana veía a Dios como su única fuente de consuelo y de poder. Y cuando ella precisamente llevó a cabo esta oración, Dios la trató con compasión y gracia. Cuando nosotros nos acercamos al Señor con un corazón humillado, con un corazón agradecido, reconociendo que nuestros esfuerzos personales nunca van a alcanzar el poder de lo que Dios puede hacer. Y nosotros oramos al Señor, levantamos nuestra súplica, nuestro clamor. Dios nos contesta. Y aquí en este caso Dios trató con compasión y gracia precisamente a esta mujer, Ana. Allí en Primera de Samuel 19 dice: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. El nombre Samuel significa Dios me ha escuchado. Aquí lo interesante, lo importante es ver que Ana dejó atrás su tristeza, no cuando cambiaron sus circunstancias, que todavía eran las mismas, ¿sí? O sea, Ana dejó su tristeza, cambió su actitud, no porque cambiaran las circunstancias, porque estaba todavía en lo mismo, sino después de que ella le entregó su alma al Señor. Después de que ella, con amargura de alma, dice, oró a Jehová y lloró abundantemente. En ese momento, a causa de su tristeza, ella pudo conectar con Dios. Pudo conectar al nivel más profundo que había experimentado en su vida. ¿Y ahí qué pasó? Que ella conoció a Dios. O sea, no cambiaron las circunstancias. Ella seguía triste, pero esa tristeza la llevó a acercarse a Dios. Esa tristeza la llevó a orar a Dios. Esa tristeza la llevó a entregarle su alma a Dios. Y entonces la misma tristeza la llevó a cambiar su actitud. No cambiaron sus circunstancias, no cambió su entorno, porque inclusive después que oró, dice la Escritura, que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. En ese momento, dice el 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. O sea, la misma tristeza la llevó
a un límite donde ella tuvo que entregarle su alma a Dios. Ella tuvo que hacer algo para entregarle su carga, entregarle su tristeza, entregarle todo lo que tenía a Dios. Y en ese momento recibió la gracia y la compasión del Señor y cambió su actitud. O sea, todo alrededor, todo seguía igual, pero ella en su interior sentía que algo había cambiado, que Dios había hecho algo en su vida, que Dios había transformado, se había conectado con Dios a un nivel tan profundo que ella estaba conociendo a Dios. Dice el 17, Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y dice, y no estuvo más triste. Aquí tenemos un ejemplo. Mientras por un lado Gomer, la mujer de Oseas, era una mujer que pues realmente no le interesaba conocer a Dios. No le interesaba conocer a Dios, le interesaba, era una mujer arrogante. Le interesaba más la forma de satisfacer sus propias necesidades, sus propios deseos. Ana, por el contrario, se acercó a Dios. Ana se acercó con un corazón humillado, con un corazón quebrantado. La tristeza la orilló precisamente a llegar a ese punto de entregarle toda su carga, su alma al Señor, para que el Señor hiciera su obra. En ese momento, Ana conoció a Dios. Y dice la Escritura que no estuvo más triste. Conoció a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, también tenemos esa oportunidad de dejar atrás la tristeza, la amargura, la presión, la angustia, la enfermedad, el coraje, todo lo que generalmente nos ata, nos impide tener una vida transparente, una vida libre, la flojera, la pereza, la falta de iniciativa, la falta de diligencia. Todo eso sucede porque no hemos tenido ese encuentro por Dios, no conocemos a Dios lo suficiente. Aquí Ana nos da un ejemplo claro, la misma tristeza, la misma condición que ella tenía, la misma necesidad, la orilló precisamente a conocer a Dios. Ahora, nosotros también debemos interesarnos en lo que a Dios le interesa. ¿Hemos nosotros sentido que no hay interés por conocer las cosas del Señor? Hemos sentido como que, pues yo con lo que sé ya con eso me conformo. Yo no necesito saber más. Con esto yo me doy por bien servido. No, nosotros necesitamos aumentar nuestro conocimiento espiritual. Necesitamos conocer más la sabiduría que viene de lo alto. Y aquí nosotros lo que podemos hacer es pedirle al Señor, pedirle que restaure esa parte de nuestra vida, que restaure nuestro anhelo por Él. Si nos encontramos en una actitud pasiva hacia el Señor, que no encontramos o no entendemos por qué se ha bajado nuestra pasión, por qué se ha bajado nuestro deseo de acercarnos a Dios, de estudiar más la Escritura, de orar. O sea, las cosas así suceden en nuestra vida. Nuestra vida va hasta arriba, va hasta abajo y así vamos. Si esa es la situación, nosotros lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios. Señor, yo te pido con anhelo en mi corazón que restaure, Señor, mi pasión por ti y por las cosas que más te importan a ti. En el caso de Gomer, pues las cosas que le importaban a ella eran cosas que definitivamente Dios no aceptaba. A veces nosotros así estamos. Deseamos más las cosas que no tienen que ver mucho con la palabra y nos estamos olvidando de seguir a Dios. Nos estamos olvidando y perdiendo la oportunidad de conocer más a Dios por medio de la Escritura. Ahorita les decía al principio, a veces no nos damos cuenta todo lo que Dios hace en nuestra vida. No nos damos cuenta porque no llevamos un registro preciso. Y a veces somos tan distraídos que ni siquiera ponemos atención en cosas tan delicadas o en cosas tan complicadas en la que Dios ha hecho algo maravilloso en nuestra vida. Pero no nos damos cuenta porque andamos viendo otras cosas, porque no nos interesa. Hay que pedirle a Dios, Señor, vuelve a mí ese anhelo por ti. Regrese ese anhelo por ti. ¿Por qué? Porque nosotros también, para conocer a Dios, debemos conocer más su palabra. Con la lectura de la Biblia, nosotros lo que hacemos es abrir nuestro corazón a Dios. Y Él nos ha dado el Espíritu Santo precisamente para ayudarnos a entender su palabra.
para ayudarnos a entender, porque Él quiere que meditemos, Él quiere que nosotros podamos discernir y ver de su palabra cómo la podemos aplicar en nuestra vida. Pero nosotros necesitamos estudiar la palabra. Ahora, para la palabra de la semana, nuestra diseñadora oficial es Michelle. Entonces yo generalmente siempre le mando la palabra de la semana y ella hace el diseño, todos los dibujitos, todo lo que ven, los gráficos, diseños, etcétera, ella los hace, ella los elabora para presentarlos. Entonces, ahora en esta palabra de la semana, pues la palabra podía prestarse a confusión, ¿sí? Oseas fue un profeta que estaba profetizando en Israel. Y si ustedes vieron, en la palabra decía que por falta de desconocimiento destruyó a su pueblo, al pueblo de Israel, y desechó al sacerdocio. Entonces Michelle me mandó una nota donde me estaba detallando precisamente la explicación de eso que decía la palabra, por esa parte, que se estaba desechando el sacerdocio de Israel, no de Judá. ¿Sí? Porque pudiera entenderse que como estamos hablando de Israel y Judá, Israel iba primero adelante, fue la primera cautividad, pero Judá iba también formadita en línea. Entonces, cuando uno estudia la palabra y uno está meditando en ella, también nosotros pues recibimos información de la misma escritura que nos ayuda también a ¿qué? Pues a que la verdad de la escritura sea más completa, que no haya confusión. Pero necesitamos nosotros estar estudiando la palabra. Si ella nada más, si yo lo mandara nada más a un lugar de diseño gráfico, pues quién sabe qué harían, ¿verdad?, con la palabra. Precisamente las dos partes, el reino del norte y el reino del sur. Entonces, necesitar donde lo podemos conocer en la escritura. En la medida en que más conocemos a Dios, más confiamos en Él. Si vemos lo que pudo hacer con Ana, que no tenía hijos, era una mujer que pasaba grandes tribulaciones. Ana además estaba bajo la presión de la otra esposa de Penina que tenía hijos y que le hacía pasar pues malos ratos, porque le decía, mira, yo sí tengo y tú no puedes. Entonces, Ana se acercó a Dios y se acercó precisamente en el límite de su debilidad, en una tristeza que le estaba embargando, que estaba acabando con ella. Entonces, Ana le entrega su carga, Ana le entrega su alma a Dios. Y Dios la mira con gracia y compasión. Entonces, también nosotros debemos observar el carácter y los caminos de Dios. Nosotros tenemos la Escritura, en la Escritura vienen muchas promesas. Necesitamos estudiar esas promesas que Dios hace precisamente en su palabra. Le tenemos que pedir que nos recuerde cómo está obrando en nuestra vida. A veces también nosotros como que no volteamos atrás, como que no alcanzamos también a ser agradecidos con el Señor, precisamente para decirle y pedirle que nos revele qué es lo que ha hecho en nuestra vida, qué es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Con toda la sabiduría, con todo el amor, y también cómo nos prepara con todo el poder, el conocimiento, ¿para qué? Para enfrentar las situaciones, los retos que se vienen de aquí hasta la eternidad. Y aceptar su invitación a seguir sus mandatos. Dios nos está invitando constantemente a andar con Él, a tomarlo de su mano y andar en su caminar. Necesitamos entregarle al Señor el control total de nuestras decisiones, de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestras posesiones. Eso es lo que significa andar en completa sumisión a Dios. Nuestra obediencia va a traer beneficios para nosotros. Para conocer a Dios necesitamos entregarle todo lo que somos. El conocimiento de Dios crece a medida que nosotros reconocemos cuál es el amor que Él tiene por nosotros. Todos los días Dios nos muestra su amor, independientemente de lo que estemos pasando, pero todos los días Dios nos muestra su amor.
y nosotros debemos tratar de enfocar, de encontrar esos hechos, esos eventos que el Señor nos da precisamente para reconocer su fidelidad, su amor, y nosotros abrirnos más a un conocimiento hacia Él. Mientras más conocemos al Señor, más confianza podemos tener en Él, más seguros podemos estar, más podemos también nosotros entusiasmados de ser sus hijos. Vamos al Salmo 46:10. ¿Por qué? Porque Dios se deleita en nuestra alabanza. Porque Dios también se deleita con nuestra adoración cuando tiene una entrega ferviente, una entrega total a Él. El Salmo 46:10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Aunque Dios a veces mostrará su gloria de manera asombrosa, que resulta imposible ignorar, la mayor parte del tiempo nos encontramos con Él cuando estamos con esa quietud en nuestro corazón. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Así que cuando nosotros estemos pasando una situación de caos, una situación de crisis, una situación de angustia, de necesidad, hay que recordarnos que debemos buscarlo y así vamos a tener paz. Isaías 30:15 dice: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Así es que nosotros vamos a descubrir la mayor satisfacción en la vida cuando lleguemos a conocer y a exaltar a Dios al dueño de toda la creación. Y esto Dios nos los muestra. ¿Por qué? Porque Él es muy claro y así lo declara precisamente en el libro de Oseas. Vamos a ver parte de la historia de Oseas. El nombre de Oseas significa Jehová salva. Se le ha llamado el profeta de la gracia y también fue el primer evangelista de Israel. Su ministerio alcanzó el gobierno de 4 reyes de Judá y 1 de Israel. Le tocó estar en el gobierno de Usías, de Jotam, de Acaz y de Ezequías por Judá, y de Israel en el reinado de Jeroboam II, el hijo de Joás. Y también fue contemporáneo de otros profetas. En Judá estaban Isaías y Miqueas, y en Israel estaba Amós. Entonces él fue contemporáneo de esos profetas también. Su ministerio duró casi 50 años y continuó después de la primera cautividad del reino del norte de Israel, lo que fue la cautividad asiria. La tragedia que vivió él en su hogar le llevó también a ser conocido como el profeta de un corazón lastimado, de un corazón adolorido. Y a través de esa historia de su propia vida, él se dio cuenta precisamente de los pecados cometidos por Israel contra Dios y la larga historia de infidelidad del pueblo de Israel en contra de Dios. Oseas fue llamado a expresar el mensaje del Señor y a manifestar su carácter. Así que podemos ver que la profecía de Oseas nos habla, por un lado, la infidelidad de Israel presentada como una relación matrimonial, una forma de expresión que resultaba familiar y describía la relación de Dios con el pueblo de Israel. Una relación infiel, una relación donde decíamos que Gomer era una mujer promiscua. El abandono de Israel hacia Jehová resultaba claro para él por las acciones adúlteras de su esposa. De modo que su experiencia personal, la experiencia personal de Oseas, pudo reflejar esa similitud entre lo que pasaba con el pueblo de Israel y Dios. La infidelidad del pueblo de Israel, la infidelidad por buscar dioses cananeos, porque ellos pensaban que los dioses cananeos eran dioses que les iban a ayudar en la fertilidad y en la prosperidad. Entonces, aun y cuando en esa época Israel pasaba por una etapa de prosperidad y de crecimiento,
La verdad es que internamente había una corrupción total, había una vida inmoral, infiel, que estaba destruyendo al pueblo de Israel. Por fuera todo se veía más o menos bien, prosperidad, crecimiento, pero por dentro el pueblo se estaba carcomiendo, el pueblo se estaba destruyendo. Y todo era ¿por qué? Por la infidelidad. Israel no solo era infiel, sino que había abandonado la gran relación que Dios había establecido con ellos desde el principio. Ese era uno de los temas más importantes. Y también algo que podemos ver en el libro de Oseas es que nos enseña que Dios sufre cuando su pueblo le es infiel. También nos enseña que Dios no tolera el pecado y que Dios nunca dejará de amar a los suyos. Quiere que los que lo abandonaron vuelvan a Él. Vamos a ver Oseas, capítulo 6, versículo 6. Es un versículo también ya conocido. Y es un versículo que nos ilustra. Oseas 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Una y otra vez en las Escrituras el Señor nos dice que Él no tiene deseo de rituales, de cosas religiosas, cosas externas, con corazones tibios. Dios quiere que nosotros le entreguemos el corazón de manera directa, absoluta, completa. Quiere que nuestros corazones ardan por Él, que nuestros corazones reflejen una pasión por el Señor, que estemos nosotros así como conectados con el Señor, que nuestra prioridad sea Él en cualquier circunstancia. Una forma en que Dios es nuestra prioridad es que antes de tomar cualquier decisión, ante el momento que estemos pasando, lo primero es orar. Aquí es muy común a veces, estamos pasando por un problema, no, vamos a orar, pero no oramos. Decimos vamos a orar, pero en realidad no oramos, no hacemos nada. Decimos sí vamos a orar y a lo mejor Señor yo te pido que me ayudes en esto, en el nombre de Jesús, amén, y empezamos a buscar nuestra propia solución. Empezamos a buscar cómo descargar lo que necesitamos y atenderlo con nuestros propios esfuerzos. El Señor quiere que nuestro corazón arda por Él, que nuestro corazón verdaderamente esté enfocado en Él y que si decimos hoy Señor tenemos que tomar esta decisión, vamos a orar, pero orar honestamente, íntegramente, orar con un corazón verdaderamente encendido hacia el Señor. Con un corazón que nos lleve inclusive a inclinarnos, a arrodillarnos para mostrar la dependencia que tenemos de Dios. No decir, bueno, sí, oye, tenemos, no, hay que orar, sí, cómo no, y ahí se quedó. O vamos de aquí a la puerta, Señor, ayúdame por favor en esta situación, la pongo en tus manos. Dios lo va a hacer porque nos conoce. Y Dios quiere mostrarnos, como con Ana, su gracia y su misericordia. Pero también Dios quiere que la relación con Él sea una relación más profunda, sea una relación viva, una relación permanente, constante, que no esté subiendo y bajando. Ay, se me olvidó orar hoy, bueno, pues mañana. No, es el momento cuando tenemos esa chispa, esa inquietud. Vamos a orar, vamos a estar con el Señor, vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a abrir una sección, vamos a leer un versículo, vamos a leer un pasaje, vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere mostrar. Ahorita, por ejemplo, en el tiempo de la música, ese tiempo que se puso para tratar de escuchar la voz de Dios. O sea, no es venir y cantar y cantar y cantar y tan. No, hay que dar un tiempo para que Dios hable. Dios siempre está hablando y Dios nos quiere hablar. Cuando estábamos precisamente en ese tiempo, yo le estaba preguntando, Señor, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos saber como congregación? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos saber? Y el Señor me dijo, bueno, entendí yo que el Señor me estaba diciendo, hablar del perdón. Habla del perdón. Mi perdón no es como el perdón humano.
El perdón de Dios no es como el perdón humano. Nosotros, cuando pedimos perdón, es que estamos evitando el castigo, ¿sí? Queremos la ausencia del castigo. Ese es el perdón humano. Yo cometí un error, pido perdón, merezco un castigo. Pero al merecer ese castigo, si yo pido perdón, la persona que me va a castigar me puede decir, está bien, te perdono. Esa es ausencia del castigo. Pero el perdón de Dios no es así. Y nada más me viene a la mente algo. La escritura dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La palabra de Dios es verdad. Dios no puede decir, no pagues tu pena. ¿Por qué? Porque está yendo contra su palabra. ¿Sí me cachan? La palabra del Señor dice, la paga del pecado, el salario del pecado es la muerte. El Señor no puede ir contra su palabra. Entonces, si la paga del pecado es la muerte, nosotros deberíamos morir. Y ahí es donde interviene, ¿quién? Jesucristo. Es un perdón diferente. Es un perdón espiritual. Y es un perdón que nos salva la vida. Sí, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, nosotros necesitamos ese tiempo para escuchar a Dios. Necesitamos ese tiempo para escuchar a Dios. Necesitamos tiempo para hablar con Él también. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto. Dios desea que nuestros corazones ardan por Él, que lo amemos gozosamente, con alegría, que digamos, yo amo a Dios, amo a mi Dios. Ayer hablé con una persona, con un amigo, un viejo amigo, y tenía años de no hablar con él. Y me sorprendió lo que me dijo. Él acaba de regresar de Europa. Y platicando así de todos los lugares que conoció, me dice que lo que más le impresionó fue Roma. Y le digo, ¿por qué? Yo pensé que me iba a hablar de algo de por allá, de lo que es la tradición o algo. Me dijo, fíjate que los antiguos edificios de la época antigua son edificios muy altos y realmente no da luz. Es una ciudad muy oscura. No sé quién de aquí conozca Roma que pueda afirmar o no. Entonces, me llamó la atención ese comentario, o sea, porque desde la antigüedad los edificios eran tan altos que no llegaba la luz. Y pues efectivamente nunca llegó la luz del Evangelio. Cuando llegó, pues los quisieron correr. Los mataron y atentaron contra ellos, ¿no? Entonces, Dios quiere que nuestro corazón arda por Él, que lo amemos con alegría y también que amemos a los demás en su nombre. Mateo 9:13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. A través de la Biblia también, Dios nos deja en claro que quiere que nuestros corazones estén dirigidos a Él, no que le ofrezcamos un servicio de labios hacia afuera. Dios lo que busca que es nuestro corazón. Él quiere nuestra entrega genuina. Y esa entrega genuina, no es decir, yo Señor ya te entregué mi corazón. Esa entrega genuina se nota en el cambio que nosotros tenemos en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de vida. Ahí es donde se muestra la entrega genuina hacia el Señor. Los cambios que cada uno de nosotros va experimentando cada vez son cambios, obviamente cambios para mejor, son cambios que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, está haciendo en nuestra vida. Son cambios que nos están llevando a tener una vida distinta, una vida no necesariamente, por decir, llena de bienes, de riquezas, no. Una vida en donde nosotros podamos sentir esa conexión con el Señor y que podemos acudir a Él en cualquier momento y en cualquier circunstancia. El cumplimiento del conocimiento de Dios carece de significado
cuando nosotros no nos rendimos totalmente a Él. Vamos a Mateo 12:7. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Aquí vemos otras palabras también de Jesús. En Mateo 9:13 nos dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso dice, misericordia quiero y no sacrificio. Y en Mateo 12:7 dice, no condenaríais a los inocentes si supieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ahora, también hay una parte donde vemos lo que son los sacrificios. Y aquí cuando uno también no escucha atentamente las instrucciones de Dios, también uno puede cometer errores. Vamos a ver un ejemplo que tiene la Escritura en el libro también de Samuel, en Primera de Samuel, pero en el capítulo 15. Y vamos a leer este pequeño pasaje en la historia de Saúl. Aquí, Primera de Samuel 15. En este pasaje, Dios por medio del profeta Samuel le da a Saúl la instrucción de acabar con Amalec. Con Amalec. Y Saúl pues va y acaba con Amalec, pero no de la forma como Dios le dio la instrucción. Hubo una palabra ahí que se comió Saúl y que significó precisamente el fin de su gobierno como rey de Israel. Vamos a 1 Samuel, capítulo 15, vamos a leer los versículos 22 y 23. Aquí Samuel ya había vencido a los amalecitas, ya estaba ahí con todos los tesoros, todo lo que habían recogido, el botín que ya tenían, y estaba él, pero Samuel, el día anterior, recibe una instrucción de parte del Señor, Dios le habla y le dice, este hombre no hizo lo que yo le mandé, así es que le dices que está corrido de su puesto, ¿sí? Ya está fired. Termina, ya no va a ser head coach. Dice Samuel, 1 Samuel 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, está tu renuncia y te vas. Dios había mandado a Saúl a destruir a los amalecitas y todas sus posesiones. En 1 Samuel 15:3, allá atrásito, dice la Escritura, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y destruye todo lo que tiene, y destruye todo lo que tiene. Obviamente no se lo dijo 3 veces, ¿verdad? Y no te apiades de él, pero yo creo que sí hubiera sido necesario que se lo dijera 4 veces. Y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl aquí convocó a todo el pueblo, separó su ejército y se fue a cumplir con la instrucción. Pero Saúl no vio razón para matar al rey de Amalec y para no quedarse con el ganado fino. En 1 Samuel 15:9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, que era el rey de Amalec, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. O sea, se quedaron con lo mejor. Y aquí Saúl justificó su desobediencia diciendo que los animales fueron preservados precisamente para servir de sacrificio al Señor.
Pero Samuel pues le dijo claramente que Dios no estaba complacido porque la instrucción de Dios no había sido esa. O sea, Saúl se comió la palabra todo. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Destruye todo lo que tiene. Dios obviamente no estaba complacido. No estaba complacido por la desobediencia de Saúl. Y Dios espera de nosotros obediencia, y lo que no espera Dios de nosotros son excusas. Dios quiere obediencia de parte nuestra, no quiere excusas. Señor, tú me mandaste, pero bueno, pues no lo pude hacer porque se me atoró un restaurante, se me atravesó mi prima, se me atravesó mi mamá y ya no pude cumplir. Dios se halaga con nuestra obediencia y Él no espera excusas de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desconocemos sus mandatos, estamos de alguna manera actuando en rebelión abierta al Señor. Estamos actuando en contra de su autoridad. Y la rendición es el único camino que nos lleva precisamente a conocer más a Dios y a crecer nosotros en una vida espiritual. Si nosotros no obedecemos a Dios, estamos en franca rebelión contra Él. Dios espera de nosotros obediencia, no excusas. Por eso es muy importante conocer a Dios. El Salmo 40, los versículos del 6 al 8, dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has mandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Dios no busca hombres y mujeres, no nos busca para que nosotros lo obedezcamos de mala gana, ni que lo obedezcamos con vacilación o resentimientos. Dios busca que nosotros lo obedezcamos con deleite, que disfrutemos el cumplimiento de sus mandatos, porque eso también a nosotros nos agrada, como dice el versículo 8 del Salmo 40. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros sentimos ese agrado en nuestra vida, esa satisfacción personal. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos trabajando para el Señor y sabemos que el Señor se está agradando de lo que nosotros hacemos. Pero cuando nosotros hacemos algo que agrada al Señor, pues el Señor lo que nos pide es que nosotros también disfrutemos lo que estemos haciendo. Hay momentos en que tenemos que hacer algo, por ejemplo, cuando el Señor nos dice, pues necesitan ir a orar por un enfermo, necesitan ir a un velorio, a un sepelio, pues a veces no son cosas agradables y más a veces por el tiempo, sobre todo cuando son momentos inesperados. Pero cuando el Señor da esa instrucción, más vale que nosotros vayamos con alegría y vayamos con esa satisfacción de que Dios verdaderamente nos está ordenando algo y que tenemos que hacerlo con gozo. Tenemos que hacerlo también para deleitarnos en lo que el Señor nos pide. Vamos a Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y luego el versículo 13 también es un versículo que si lo vemos con calma, también vamos a aprender algo. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. O sea, el Señor quiere más la profundidad que debe haber dentro de nosotros que lo que se ve por fuera.
Sí, a veces pues no, es que el Señor me ha llamado y estamos, pero la verdad por dentro a lo mejor estamos como si nada estuviera pasando. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios siempre está interesado en el corazón, no en las expresiones externas que se llegan a convertir en religiosas. Por eso es importante conocerlo. Cuando nosotros conocemos a Dios con la profundidad de nuestro corazón, cuando nos conectamos con Él y podemos, pues no de manera audible, pero de alguna manera estar escuchando alguna instrucción de parte de Él, eso nos debe llenar de alegría, nos tiene que llenar de satisfacción, porque eso significa que nuestra relación con Dios es una relación viva y que efectivamente lo estamos conociendo. Dios ya conoce todo lo que nosotros padecemos, ya conoce lo que hicimos y lo que vamos a hacer. Nosotros debemos acercarnos a Él para andar en sus caminos. ¿Cuáles son los caminos que el Señor nos muestra para que andemos en Él? Nosotros a veces andamos en vereditas y Dios quiere que andemos en un camino pavimentado, en un camino bien diseñado, pero nosotros queremos seguir andando en veredas. Y el Señor, no, ya estás listo, vete a la avenida, vete al periférico. ¿Sí? A las 2 de la tarde y trata de atravesarlo. ¿Sí? Dios busca de nosotros, quiere de nosotros una oración sincera, que no sea oratoria con expresiones grandilocuentes que traten de impresionar. Una oración sincera. Y mientras más sencilla y del corazón es la oración, más sincera es. También nuestra entrega genuina. Él no quiere que hagamos declaraciones santurronas para justificarnos. Quiere nuestra entrega genuina. Quiere nuestro corazón, nuestro amor, nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestra obediencia, porque para Él algo muy importante es nuestra relación íntima, cercana con el Señor, una relación profunda. Hoy vivimos en un tiempo en el que el Señor ha derramado su Espíritu sobre los nacidos de nuevo, sobre los creyentes. Ese Espíritu nos llena, ese Espíritu nos guía a capacitarnos para servirlo en santidad y con alegría. El Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros plenamente desde el momento de la salvación. Sin embargo, un nacido de nuevo, lleno del Espíritu, es aquel que se ha rendido por completo al Señor. Y esto significa que en la medida en que nosotros vamos siguiendo la guía del Espíritu Santo, nos vamos sometiendo más a Dios en todas nuestras áreas. Y eso significa que estamos siendo obedientes a Dios, porque lo estamos conociendo, tenemos la confianza en Él, tenemos su gracia, tenemos su misericordia. Hay una promesa que dice que Dios no nos va a dejar, varias veces dice el Señor, yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar, siempre voy a estar contigo. Sus misericordias son nuevas cada mañana. El bien y la misericordia te acompañan todos los días de tu vida. Eso hay que recordarlo todos los días en nuestra oración. Y nosotros enfocarnos precisamente en que es una promesa de Dios para nosotros. Nosotros la debemos cumplir. Hasta ahorita yo creo que a ninguno de nosotros nos ha faltado algo. Nada nos ha faltado. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Hemos pasado momentos de tristeza, hemos pasado momentos a lo mejor de dolor, momentos inclusive de amargura, pero hemos salido avantes. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Momentos de incertidumbre, momentos de duda, pero Dios está con nosotros. Fiel es Dios que está con nosotros. Y yo pregunto, ¿estamos permitiendo que el Señor nos llene con su presencia, nos llene con su gracia, con su misericordia,
con su amor. Ya sabemos cómo podemos conocer a Dios. Porque cuando conocemos a Dios también entendemos lo que dice Marcos, capítulo 12, versículo 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el conocimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Cuando nosotros nos entregamos completamente a Dios, cuando le amamos con todo el corazón, verdaderamente que le amamos con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el conocimiento de lo que Él es, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas, en ese momento nosotros podemos amar a los demás como Dios quiere que los amemos. ¿Cómo tendría valor el no amar a quien más nos ha amado? ¿Cómo tendría valor? ¿Qué valor le podríamos dar a alguien que verdaderamente nos ha amado tanto? Nos ha dado la vida, nos da la oportunidad de que estemos el día de hoy aquí, conociéndolo más, entendiendo el poder que tiene, no solamente en nuestras vidas, sino el poder que tiene sobre todo. ¿Por qué? Porque Él lo creó. Y Él tiene control de todo lo que sucede, hasta de las cosas más insignificantes de nuestra vida. Él es Dios. Él nos creó. No le podemos dar valor, un valor al que tanto nos amó. Que hoy estamos juntos aquí y que estamos rindiéndonos delante de Él para reconocer su soberanía, para reconocer su grandeza, para reconocer el amor por nosotros y para reconocer también su majestad. Necesitamos conocer más a Dios, buscarlo todos los días para que Él llene cada espacio de nuestra vida. Cada área de nuestra vida necesita recibir esa luz, la luz de Cristo, para que nosotros empecemos a cambiar y tengamos ese nuevo estilo de vida.